Hola, el día de hoy quiero platicarles acerca de lo que podemos esperar a nivel de sintomatología después de vivir una situación crítica o traumática y también de cómo podemos cuidarnos mejor y estar atentas y atentos a esta sintomatología. Esto parte de una experiencia que vivieron de manera directa unas personas conocidas durante la marcha del 8 de marzo aquí en Ciudad de México. Ellas, mientras estaban caminando ya muy cerca del punto de llegada de esta marcha, presenciaron cuando una mujer, una joven mamá que iba con una bebé, se sintió mal y al lado de ellas. Entonces intervinieron de manera directa ellas y muchas otras decenas de mujeres que estaban ahí, incluso miles, porque en esa calle tuvieron que abrir paso finalmente para que entrara la ambulancia y asistieron a esta crisis de esta joven mamá. Las dos acompañantes con las que iba, su pareja y una amiga o hermana, su bebita, proveyeron del apoyo y de la empatía y de la sensibilidad que se necesita en ese tipo de situación. De por sí esa es una situación crítica, es decir, que una persona se sienta mal muy cerca de nosotras y tener que atender a una persona que se encuentra en crisis es difícil y desafortunadamente esta situación no tuvo un buen desenlace. La joven mamá, a pesar de haber recibido todas las atenciones de los paramédicos, de que llegó la ambulancia muy prontamente y de haber llegado al hospital, desafortunadamente falleció por el mal, digamos, lo que le dio en este sentido, que al parecer fue un infarto fulminante. Evidentemente, esto agravó la situación crítica que vivieron mis conocidas y amigas en ese momento, y lo hizo aún más difícil, convirtiéndolo para muchas de ellas en una situación traumática. Ahora, durante las conversaciones que he tenido con algunas de ellas para que tuvieran un espacio para comenzar a procesar la situación, lo traumático de la situación, la pérdida, como ellas la vivieron, y la crisis personal que inevitablemente sentimos cuando estamos tan cerca de una situación similar, pues se me ocurrió poder proveer de manera un poco más general de algunas pautas que compartí con ellas. Antes es importante saber qué podemos esperar en los siguientes días y semanas posteriores a una situación crítica o traumática para nosotras. Ahora, este fue un ejemplo, pero de algo que realmente, de una situación que realmente vivieron hace muy pocos días. Pero ¿qué otro tipo de situaciones pueden implicar este tipo de sintomatología? Por ejemplo, un accidente de coche. No, el chocar. El salir ilesos o ilesas de un choque no significa que todo está bien, porque sufrimos un trauma o un microtrauma, dependiendo de las condiciones, de la situación, de nosotros, de nuestra experiencia y demás. El poder ver, por ejemplo, una situación de violencia, aunque sea de lejos, es algo que nos puede generar una crisis. Eh, el recibir quizás un diagnóstico inesperado también, o incluso el fallecimiento de una persona o de una mascota, de alguien querido, de alguien que a lo mejor no era cercano, pero que evidentemente la noticia nos impacta, pues por ser personas, por ser humanas, por tener esta empatía hacia la persona y hacia la familia y los seres queridos de esta persona. Estos son solamente algunos ejemplos de situaciones que nos pueden representar una crisis y o un trauma. Entonces, ¿qué podemos esperar los siguientes días o semanas? Antes que nada, mucho cansancio. Podemos sentirnos agotadas, muy, muy cansadas, sin entender por qué, como llevar nuestra vida normalmente con las actividades cotidianas y sentirnos verdaderamente agotadas. Esto es normal porque nos estamos recuperando de una crisis o de un trauma. Por ende, este cansancio es absolutamente coherente y esperable con esa situación. También podemos esperar alteraciones del sueño. A pesar de este cansancio, podemos tener dificultad para dormirnos, insomnio a lo largo de la noche, quizás levantarnos.
o despertarnos antes de que suene el despertador. También podemos esperar alteraciones del apetito. Habitualmente perdemos el hambre, tenemos menos apetito, o podemos tener antojo de ciertos alimentos, especialmente de carbohidratos, pasta, dulces, fruta. Es algo también muy frecuente en los días siguientes. También podemos esperar que los siguientes días tengamos dificultad para concentrarnos, distracciones, olvidos más frecuentes, que no sepamos por qué llegamos a un cuarto o qué teníamos que hacer, dificultad para enfocarnos en nuestras actividades de trabajo o académicas, alteraciones justo en la atención, y también podemos esperar cambios en nuestro estado de ánimo. Sería obvio pensar que nos sentiríamos tristes, pero la tristeza solo es una de muchas emociones que podemos vivir, como por ejemplo la irritabilidad es muy frecuente, es decir, que tengamos picos de irritabilidad, de enojo fácil, o también de pronto sentir ansiedad, también de pronto sentir culpa en los siguientes días e incluso semanas después de una situación así. Estos son algunas de las situaciones que podemos esperar vivir los días y semanas posteriores a una situación crítica o traumática que hemos vivido. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para poder procesar, elaborar de una mejor manera esta situación? Número uno, descansar. Es decir, es importantísimo podernos dar más tiempo para el descanso, y no solamente para dormir más, si es posible, sino para descansar mentalmente, teniendo mayores actividades de ocio y tratando de hacer nuestra vida, delegando aquello que no es urgente, y lo que tengamos que hacer haciéndolo más despacio, porque no vamos a estar igualmente coordinadas, no vamos a estar igualmente atentas. Entonces, todo lo que hagamos es importante que sea más despacio, que sea más compartimentalizado incluso, y que podamos posponer aquellas actividades que realmente no son urgentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que ir al súper, mejor hagamos el súper por aplicación o pidamos a alguien que lo haga, ¿no? El poder manejar de manera más lenta, tratar de no salir de casa con prisa, caminar de manera más lenta, cocinar de manera más lenta, porque vamos a estar mucho más expuestas a distracciones, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante es poder atender nuestras necesidades, también nuestras necesidades emocionales. Si sentimos la necesidad de seguir hablando de lo que vivimos, hagámoslo. Solo es importante elegir con quién compartirlo. ¿Y cómo podemos elegirlo? Pues dependiendo de lo que necesitamos en ese momento. Muchas veces solo queremos sacarlo, hablarlo, y que alguien nos escuche sin dar opiniones, sin dar juicios, sin hacernos preguntas. Bueno, pensemos en qué personas de nuestra red de apoyo es más probable que puedan darnos eso que necesitamos. O a veces solo queremos un abrazo, o a veces queremos rebotar lo que vivimos con preguntas y conversar con otra persona. Pero es muy importante poder encontrar a personas que en ese momento es más probable que sean capaces de darnos lo que esperamos, porque frente a este tipo de situación es fácil recibir juicios, invalidaciones, tenías que hacer otra cosa, pudiste haberlo hecho mejor, y no es lo que necesitamos. Cada quien en una situación de crisis o traumática hace lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento. Cuando vivimos una crisis no tenemos facilidad para tomar decisiones, para poner en orden nuestras prioridades. Es parte de la crisis per se. Entonces, lo que buscamos son personas empáticas y sensibles que nos puedan acompañar. También es recomendable que estemos más tiempo en contacto con la naturaleza. Si, por ejemplo, salimos al parque con nuestras hijas o hijos, que estemos un poquito más de tiempo en el parque, o cuando vayamos con el perro. Este contacto con la naturaleza también ayuda en este procesamiento de lo que vivimos, así como poder reconectar con lo cotidiano a través de quehaceres, a través de actividades como son, por ejemplo, para mí es hacer
lavadoras. Me ayuda mucho cuando he vivido una situación particularmente intensa, emocionalmente demandante, difícil. Yo hago lavadoras. Una amiga, por ejemplo, lava trastes, ¿no? O sea, lava más trastes o limpia un poquito más. Solo recordemos que necesitamos descansar, entonces que no se convierta como en una compulsión por hacer, sino que esas actividades nos ayuden a aterrizar, a reconectar con este aquí ahora y con el hecho de que la vida sigue a pesar de lo que ha ocurrido, por más trágico y difícil que esto haya sido. Estas son solo algunas pautas para poder afrontar los días y semanas posteriores a una crisis y un trauma. Si tenemos algunos aspectos sintomáticos como la falta de atención, como los cambios de humor, como los problemas para conciliar el sueño, como los cambios en el apetito, nos sentimos incluso con mucha necesidad de llorar o aisladas, después de 3-4 semanas posteriores a esta situación, la invitación es que puedan acudir con una o un profesional para que les pueda orientar acerca de, pues, de qué manera pueda apoyarles y qué tipo de apoyo a lo mejor necesitan. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda, cualquier pregunta la puedan hacer por aquí. Un abrazo.